Pues bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dijo Mon, la Biblioteca, el Centro de Cultura y el Programa Universitario de Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida. Es un gusto que estén aquí en la presentación del libro titulado La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos, históricos y emergentes, del autor José Antonio Farías Hernández, quien aquí nos acompaña hoy. Este libro hace una introducción al concepto de derechos humanos emergentes, allegándose a ellos desde la sociología estructuralista, analizándolos como resultado de la evolución sociocultural, emanada de la tradición moderna europea y no como un producto de la naturaleza humana. En este libro se revisa también el tema de los derechos humanos como una forma de resistencia contra la opresión y la tiranía. Sin más, vamos a presentar a quienes van a comentar el libro, empezando por la maestra María Guadalupe Fernández Aguilera. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana León, maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO, candidata a doctora en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinaridad por la Universidad Iberoamericana León. Es autora del libro Transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas, análisis del Instituto Municipal de la Mujer en León, Guanajuato, 1997-2006, publicado por la Universidad Iberoamericana León e IPLANER. Asimismo, compiladora del libro Herramientas para la Promoción y Animación Comunitaria, editado por Desarrollo Rural de Guanajuato, AC. Actualmente es directora del Centro Nacional de Desarrollo Estudiantil de aquí de la Ibero León y también es responsable del Programa Universitario de Mujer y Relaciones de Género. Pues, Lupita, te doy la palabra. Empezamos. Tu micro, por favor. Muy bien, muchas gracias, Lourdes, y gracias al autor, a José Antonio Farías, por esta invitación. De verdad, yo te agradezco mucho que me hayas considerado y también es un gusto compartir el panel con dos maestros como el doctor Ibáñez y el doctor Prado. Y bueno, también agradecer a las personas que nos acompañan. Hablar siempre de derechos humanos es una responsabilidad. Recientemente una defensora de derechos humanos de aquí de León decía, es que los derechos humanos no convoca porque la gente a veces no se siente implicada con el tema o la problemática de los derechos humanos. Y realmente pensábamos, bueno, tal vez no todo el mundo se involucra, pero finalmente siempre hay un gran peso cuando hablamos de una problemática social desde la perspectiva y desde el paradigma de los derechos humanos. A mí lo que me interesaría puntualizar es, primero, este libro hace un aporte desde una mirada y un paradigma que no es común, y yo creo que ese es el aporte fundamental del autor, porque quienes hemos estado en los asuntos de derechos humanos, pues más o menos hay una bibliografía común desde un paradigma desde donde lo estudiamos. Y cuando yo empecé a leer este libro y que nos decía el autor Farías, bueno, pues la tradición tiene un peso importante para mirar los derechos humanos. Mi reacción de entrada fue, no como la tradición, ¿no? Y todo lo que él describe ahí son las típicas, puede ser reacciones o típicas creencias o también paradigmas teóricos en los que uno se coloca para hablar de los derechos humanos. Y él decía, bueno, pues todos esos paradigmas desde donde estás hablando no son suficientes o no son los únicos. Y este libro te ofrece un aporte porque habla desde la tradición, y la tradición comúnmente se liga con el conservadurismo. Y entonces, bueno, ahí hay toda una disertación muy amplia que ya los expertos en filosofía podrán profundizar desde otro punto de vista, pero finalmente ese conservadurismo
no se sostiene cuando tú avanzas en la lectura de este libro y empiezas a ver cómo los derechos emergentes que se proponen aquí, que tienen que ver con esos derechos que no alcanzaron a estar contenidos en la Declaración Universal del 48, porque sabemos que la realidad es dinámica y los derechos humanos, por lo tanto, pues van surgiendo, ¿no? El derecho a no ser clonado, pues no existía hace muchas décadas cuando el avance científico no había llegado hasta acá, ¿no? Entonces, cuando el autor nos dice, fíjate que los derechos emergentes tienen que ver con problemáticas muy revolucionarias o con problemáticas actuales, y eso tiene una liga y una conexión con la tradición, en realidad es difícil que uno lo conecte. Pero cuando uno entiende desde dónde lo está diciendo, pues hay coincidencia. Yo tengo algunas diferencias que tienen que ver con algunos asuntos de género, como lo de la paridad, que no lo sostiene como una propuesta en el largo plazo el libro, el asunto de la prostitución, que también desde la teoría feminista hay dos posturas, hay una postura que coincide con la que presentan aquí en el libro y hay otra postura que es totalmente contraria. Pero entonces así como va uno recorriendo este libro, va encontrando ese argumento nuevo de la tradición en el que fundamentalmente nos dice el autor, bueno, la razón puede tener o no que ver con la realidad, pero lo que siempre tendrá que ver con la realidad es esa vivencia que tienen los colectivos, los pueblos, las personas, los individuos, las individuas, que esa vivencia que se va arraigando y que se va repitiendo. Y él decía, bueno, esa repetición de esas conductas produce una, no lo llama especialización, no recuerdo ahorita exactamente la palabra, pero él decía que se va puliendo la manera de mirar o de abordar esa problemática social por generaciones y que al final puede convertirse en un derecho. Por ejemplo, la expresión de la homosexualidad. La homosexualidad, bueno, ha existido toda la vida, existe, y las sociedades han tenido reacciones adversas a la homosexualidad. En unas sociedades, en otras no, pero en la mayoría son reacciones adversas. Y esa, digamos, expresión cada vez más libre de la homosexualidad nos lleva a través del tiempo a una realidad en este momento del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, ahí el autor nos dice, bueno, pues la tradición logra en un momento dado una posibilidad de un derecho. El cuestionamiento que yo me hacía era que me preocupaba, pero entiendo que el libro va en esta postura, evidentemente, de cómo la tradición nos lleva a alcanzar o a situar en la agenda política de un país, de una sociedad, los derechos humanos de las personas. Pero yo también pensaba, bueno, la tradición también puede inspirar exactamente lo contrario, o sea, lo que nos lleva precisamente a esta lucha por los derechos humanos, bueno, pues las violencias, digamos, establecidas en diferentes contextos históricos y en diferentes contextos sociales, aunque sea en el mismo momento temporal, pues también esas tradiciones pueden producir, que eso yo le preguntaría luego al autor, pueden producir también esas tradiciones, pues esas violencias que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, creo que finalmente él le llama esta cadena tradicional que implica sumar este fundamento en la defensa de los derechos humanos como una postura progresista, o sea, la tradición como una postura progresista. Entonces, bueno, francamente a mí sí me pareció muy novedoso como él dice que la costumbre finalmente es parte de esta manera en la que estamos acostumbradas y acostumbrados a vivir, y eso puede darnos por resultado el alcance de ciertos derechos humanos. Ahí, bueno, incluye en cuanto a los derechos emergentes a partir de, bueno, de este foro mundial en Barcelona, bueno, ahí es una parte histórica, pero bueno, estos derechos emergentes que como ya decía hace un momento, tienen que ver con otras realidades diferentes a las del 48, aunque la declaración del 48 tiene sus ejes vigentes independientemente de esta visión que podemos considerar eurocentrista. En estos derechos emergentes pues se van considerando estas otras realidades, sobre todo, por ejemplo, en una América Latina como la nuestra,
como nuestro país. Finalmente, aquí hacen una diferencia. El autor dice, bueno, tenemos coincidencia con por ejemplo, el derecho a la ciudad, con el derecho a una democracia, con el derecho a la resistencia, y hay una serie de derechos con las que una al ir leyendo puede ir conectando con las luchas en América Latina, pero, por ejemplo, hay algunos que desde mi punto de vista son polémicos, ¿no? Por ejemplo, el de paridad. Sostienen que no tienen esa coincidencia con este derecho a la paridad en la participación política, en la representación política, esta paridad entre hombres y mujeres. Hacen una consideración, esa es una consideración el autor, porque dice, bueno, esto si es temporal, sabemos que las acciones afirmativas son temporales y son para eso, para emparejar. Cuando hay una desigualdad, se lleva a cabo en el mundo de las políticas públicas una acción afirmativa que es temporal, ayuda a emparejar y luego desaparece la acción afirmativa. Pero el planteamiento de la paridad, pues no es tanto como una acción afirmativa, sino como un derecho a la participación política de las mujeres. Tenemos un compromiso como sociedad que está ahí pendiente para impulsar el liderazgo político de las mujeres. Entonces, yo consideraría que la cuota... para cerrar. Yo consideraría que la cuota sí era una acción afirmativa que debía ser temporal, pero la paridad creo que se puede quedar como permanente. Y en cuanto a se puede quedar como permanente para dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. Y la otra cuestión que me hizo pensar y que, aprovechando que está aquí el autor, también quisiera que lo abordara, es este asunto, y voy cerrando, este asunto de la prostitución, que aquí lo plantea, bueno, como desde una perspectiva de derechos, como un derecho al trabajo sexual. Y nada más quisiera poner sobre la mesa que es un dilema no resuelto, a lo mejor para algunas personas sí, para otras no, pero desde otra teoría que también tiene que ver con los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de las mujeres, hay dos posturas, que es la postura regulacionista, que creo que es la postura que coincide con el autor, que dice, bueno, pues esto es como una tradición, el asunto del trabajo sexual, que algunas feministas decimos, bueno, pues sí es el oficio más antiguo del mundo, pero es el privilegio más antiguo de los hombres acceder al cuerpo de las mujeres. Pero finalmente, pues sí hay una postura regulacionista que tiene que ver pues con esto, con regular, que sea un trabajo, etcétera, ¿no? Y que las mujeres puedan tomar decisión, y hay grandes teóricas, grandes académicas, feministas que están en esta postura. Pero también hay otra que nos hace pensar que tiene que ver, que es una postura abolicionista. Y esta postura abolicionista, bueno, lo que plantea es que no puede ser un derecho la venta del cuerpo de las mujeres, ¿no? Sobre todo pensando en esta franja de mujeres pobres, la trata, etcétera. Pero creo que este es el dilema, este es uno de los dilemas que plantea el libro. Venimos de un paradigma distinto, y meter este asunto de la tradición como un sustrato, como un sustento, que nos habla del origen y de la historia de los derechos humanos, para mí es fundamentalmente novedoso, y que hace, bueno, tener una mirada distinta sobre la raíz de estos derechos ya alcanzados y de la lucha, desde donde la planteamos, desde la vivencia de los pueblos, de las personas, de los colectivos. Y bueno, aquí cerraría yo mi participación. El libro tiene, bueno, infinidad de contenidos, pero quise resaltar estos que me hicieron pensar y plantear este asunto de la tradición, que pues es una parte central que aporta el autor José Antonio Farías. Les agradezco. Muchísimas gracias, Lupita. Bien interesante tu lectura del libro. A ver ahorita qué comentarios nos hace el autor, pero interesante. Vamos a seguir con el doctor José Antonio Ibáñez Aguirre. Él es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente. Empezó trabajando en el gobierno, pasó a las organizaciones de la sociedad civil, hasta que llegó a donde quería, profesor investigador universitario. Cuenta con más de 20 publicaciones como investigador y como creador y coordinador de investigaciones. Como investigador coordinador, le gusta destacar una serie de 3 libros sobre la economía mexicana: Crítica
a los modelos de sustitución de importaciones y neoliberalismo. De su incursión en la teoría de sistemas sociales, le gusta destacar su libro Para leer a Luhmann. Actualmente es profesor investigador jubilado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, pero no ha abandonado lo que sabe hacer y le gusta. Bueno, pues le cedo la palabra. Si puede prender su micrófono. Sí, ¿me oyen? Bueno. Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, José Antonio, padre, Universidad Iberoamericana León. Qué gusto poder estar con todas y todos ustedes comentando este libro de mi tocayo. Es un libro muy bien escrito, con oficio y depurado. O sea, eso, José Antonio sabe escribir, es un placer trabajar, ir leyendo lo que él desarrolla, es claro en sus ideas y en su lenguaje es muy depurado y muy rico. Es un libro que cumple con lo que promete. O sea, yo me trataré de centrar un poco en el esquema general. Él promete sumar un fundamento de la defensa de los derechos humanos universales y lo cumple. Tiene, por supuesto, la necesidad de dialogar con otros fundamentos y otros que no lo son tanto, como uno que sí lo es, el naturalismo, que todo el mundo tiene que tratar con ese fundamento para poder abrir camino a otras formas de pensar. Es como un inicio obligado. El naturalismo sí, pero sí, o sea, que te lleva a que siempre está presente, o el naturalismo un poco de sí, pero no, que es el modelo de la ONU, que nace naturalista y que finalmente va haciéndose positivo y conforme a la ley positiva, conforme avanza las propias sociedades y la ciencia. O sea, ese es una estructura conceptual muy importante. Y está, por supuesto, el diálogo que debe de tener con todos los puntos de reflexión, indección histórica, desde la Revolución Francesa, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y todos los momentos importantes de inflexión de la aparición del paradigma de los derechos humanos. Ese es un planteamiento más de carácter histórico, acumulativo, de acción social, y que es importante dialogar con ese planteamiento, que tiene hasta algunas cuestiones un poco sofisticadas, como la Constitución de Cádiz como fundamento, y eso muy ibérico, pues. Y está el trabajo de José Antonio, que se quiere de alguna u otra manera poner en esa tesitura. A mí me hubiera gustado que en su momento hubiera leído el libro de la institucionalización de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de Nicholas Luhmann, que es más o menos como Luhmann va haciendo que los derechos humanos se vayan institucionalizando en las sociedades, y que de alguna u otra manera inclusive los planteé como una parte de la división de poderes de las estructuras de la sociedad, o sea, la parte ciudadana de la división de poderes. Y esa parte ciudadana de la división de poderes hace mucho sentido con el planteamiento teórico de José Antonio, que estaría, por un lado, pues obviamente la división que todos conocemos, la administración pública y la institucionalización pública, que está al margen del partidismo, y de alguna otra manera esta institucionalización que va quedando como una división de poderes más, como una cuarta división de poderes de la sociedad. Muy interesante ese planteamiento, y que de alguna otra manera podría recoger algunos aspectos de lo que está intentando José Antonio. Lo segundo que él promete y lo cumple, aporta un armado básico de la teoría tradicional
con el añadido de progresista, de autores que hacen evolucionar el planteamiento teórico de la tradición. Entonces, las preocupaciones que yo veo teóricas de José Antonio es no dejar que la tradición, no dejar a la tradición en zona pantanosa, como sería limitarla a conservar y preservar las costumbres. Es una preocupación muy válida de José Antonio en el planteamiento de su trabajo. ¿Cómo le hace el autor para intentar salirse con la suya en este planteamiento de no quedarse en zona pantanosa? Al parecer, el concepto de tradición tiene tela suficiente para poder construir, y por supuesto fundamentado, órdenes institucionales progresistas, que es a lo que va el autor. Y también tiene para vérselas frente a una sociedad que él llama relativista o multitendencial. O sea, una sociedad muy compleja y en evolución y ebullición permanente. Entonces, él plantea que ese concepto tiene esa tela suficiente para poder vérselas con todos estos dos planteamientos. Busca ayuda teórica para apoyar y además poder contrastar a otras posiciones. Destacan desde luego dos pensadores de la tradición renovada, ¿sí? Es Graham Sumner, que él le aporta al autor que la costumbre podría ser y es como una estructura social. Aquí el término de estructura social y de institución política es a veces, y hasta organización política, es a veces manejado de manera indistinta. Pero el concepto de Sumner es precisamente el de estructura social, y ahí José Antonio ve cierta riqueza porque la costumbre queda como realidad material. O sea, eso es fundamental para su trabajo. Como dato duro y objetivo, o sea, ahí la ve ya, la retina de todo el terreno de la cultura, que para muchos es un terreno muy apetecible, ¿sí? Del terreno de la superestructura, en el sentido marxista, porque aquí él opta por la base material y de alguna manera no opta por el terreno de la superestructura y la retira todo el racionalismo y idealismo posible. Entonces tiene los elementos para poder trabajar desde Sumner, para poder trabajar de esa forma. El otro autor, Michael Duckescott, le aporta lo que podría ser la tradición, debe de estar en la base de cualquier esquema político. Él ya tiene la base de la estructura material sólidamente y consistente para poder trabajar con la costumbre y echarla a andar, y ahora tiene el manantial que sería de la tradición como manantial para la política. La tradición es útil porque existe, le dice este autor, y es la base para cualquier esquema de política. Entonces, con él y luego un español que se le va juntando más adelante, se pone a trabajar. Las tradiciones son el trasfondo axiomático de las instituciones y de las leyes. O sea, todavía se baja un escalón más hacia el sótano y dice que es el trasfondo de lo axiomático de las instituciones y de las leyes. El trasfondo, pero es un trasfondo que evoluciona. El trasfondo por lo general produce un sistema armónico de política. O sea, ese trasfondo produce un sistema armónico de política y hasta cierto punto es entendible porque es tradicional, porque es costumbre. Entonces, en ese sentido tiene que ser armónico y en ese sentido tiene que ser cualquier proceso de transformación evolutiva, y aquí hace un poco ruido con el concepto de evolución, tiene que tener una cierta tendencia de gradualismo y reforma, más que de proceso revolucionario. Que no queda descartado, pero que de alguna manera no se desprende de toda esta lógica analítica. Con estructuras que evolucionan, nos dice, con una sociedad relativista, o sea, que es para él la parte fuerte, y abierta al tiempo, con una sociedad cada vez más
Ámsterdam, de Ámsterdam, pues, amsterdonizada o algo así, le llama José Antonio, de alguna otra manera, y con un individuo que aquí ya introduce a la persona del individuo, ya tarde en el proceso analítico, logra introducir al individuo con un individuo extremo, una individualidad extrema, como lo exige la epistemología moderna, tiene que luchar con esas dos cosas, un relativismo en las estructuras y con una epistemología de un individuo moderno que es un individuo sin concesiones, prácticamente. ¿Qué puede hacer la tradición ante eso? No faltan, pues, por supuesto, en esa complejidad, no faltan los desacoplamientos. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo maneja esos desacoplamientos de este asunto? Dos resoluciones teóricas para esos acoplamientos. Pone al individuo, después de ponerlo prácticamente como una especie de individualidad sin concesiones, como ya lo dije, pone al individuo a circular por la lateral del periférico y deja en el carril central a la estructura política y a la costumbre. O sea, no es un lumaniano que lo saca de los sistemas sociales, de los mundos emergentes de la sociedad, pero sí lo hace circular por la lateral y de alguna otra manera deja en el centro analítico las estructuras políticas que están de alguna manera con un fundamento en las costumbres. Esa base material determina hasta cierto punto el comportamiento propio de esa individualidad que finalmente se transforma en una individualidad madura, que quién sabe qué querrá decir eso, por eso José Antonio, irresponsable. Y pone a gobernar la sociedad tradicional con un político profesional. Trabaja muchísimo en ese tema como operador del orden público, que es otro concepto que trae a colación y moderniza un poco, entendido como lector eficiente de la base de la estructura tradicional de las instituciones políticas, ese político moderno. Con todo esto, va de gane para los derechos humanos universales. El tradicionalismo estructuralista como fundamento de los derechos humanos universales los puede conservar como estructuras, como instituciones sociales que nacen en el tiempo y a la vez los puede también poner como estructuras emergentes, como derechos nuevos que pueden de alguna u otra manera nacer. Tal vez se diga fácil todo esto, pero es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, un trabajo muy creativo. Pero finalmente, para armar finalmente este mecano conceptual que sustenta su tesis, se nota el gran esfuerzo por resolver sobre la marcha los obstáculos y dudas. Mis respetos para este trabajo, José Antonio. Muchas felicidades. Solamente terminaría con dos comentarios para la reflexión, un par de comentarios para la reflexión, que pueden ser útiles, como ya la compañera anterior también dejó algunos en el tintero. El concepto de evolución parece navegar más en tu trabajo en las velas del gradualismo, más que de la evolución. Lejos de su semántica original del darwinista o adaptación al respecto, o sea, contingencia, sorpresa, estabilización. Algo positivo al respecto sería que por lo menos el concepto de evolución que tú utilizas, que más bien me parece a mí algo gradualismo, lo dejas anclado en las instituciones y en la estructura. O sea, la evolución se da en la estructura y se da en la institucionalización. Para Luhmann, el concepto de evolución finalmente se estabiliza en la organización social. El concepto de estructura no ha podido ser generalizado, o al menos acordado científicamente. Hay muchas formas de definir las estructuras y en la práctica cualquiera que pretenda usarlo tiene que hacer un gran esfuerzo selectivo al respecto para tomar su propia decisión. La definición de complejo transindividual, evolutivo, autorreferente de nuestro autor, una vez que se deslinda
de la definición con matriz en el lenguaje, como podría ser todo lo de Levi Strauss, misma que por lo general supone que queda como una esencia, él se deslinda todas esas esencias cuando concluye que el concepto de autorreferencia, yo ahí le veo un poco de complejidad, que la estructura pueda ser de alguna manera autorreferente. Viene de un poco de las tesis de la teoría de las organizaciones, pero finalmente lo dejo nada más asentado. Y algo que sí me gustaría dejar como final, no deja de ser interesante el papel que parece jugar el individuo en la tradición para José Antonio. Luego definirlo con base en una especie de individualidad extrema sin concesiones, como un castor autoconstructivo de una especie de obra maestra propia, se estabiliza como individuo maduro, responsable, que busca con ahínco el cobijo de la tradición y todo lo que representa, como una especie de abeja en la miel. No hay que olvidar que la relación individuo moderno sin concesiones con la sociedad es uno de los problemas teóricos más difíciles de la sociología moderna. O sea, es un problema teórico complejísimo para la sociología moderna, que casi todos los teóricos que intentan hacer planteamientos generales de la sociología tienen que resolver, y tú lo resuelves de esta manera. Obviamente Habermas lo resuelve desde su mundo de vida, la intersubjetividad, etcétera, en ese mundo de vida que cada vez que va uno leyendo tu trabajo no se puede uno olvidar del concepto de mundo de vida de Habermas, y él lo resuelve en la intersubjetividad, o sea, es el individuo que podría ser en extremo llevado hasta prácticamente terminar con la sociedad, porque no puede ser domado por la sociedad en su individualidad sin concesiones. En la intersubjetividad se detiene y se mece con suavidad. Y lo puede hacer también en otros planteamientos que de alguna otra manera intentan resolverlo, como puede ser la equidad y el verlo de la ignorancia, un poco del contrato social, en fin, otros planteamientos que no vienen al caso y que Luhmann resuelve haciendo a la sociedad como un mundo emergente de sentido distinto al mundo de la individualidad, y la individualidad lo único que hace es acoplarse con ese mundo, pero nunca ceder frente a ese mundo, sino acoplarse frente a esa diversidad y no quedarse de alguna otra manera tendido en alguna de las trampas de la posible pérdida de la individualidad extrema. Entonces son conceptos un poco que habría que nada más me gustaría haber mencionado. Y finalmente, yo no sé cómo... Le pedimos si puede cerrar, doctor, por favor. Sí, nada más digo que yo no puedo... Tú dices que la ciencia no afecta a la tradición. Y me parece que yo no sé a dónde dejas la tecnología como caballo de Troya. O sea, de todo este aspecto sin caer en el concepto de globalización. Por supuesto, yo lo dejo nada más como... Sí, disculpen por haberme pasado del tiempo y no haberle cortado en la primera vez que usted me lo dijo. Le agradecemos mucho su participación. Y bueno, ahora voy a presentar al doctor Javier Prado Galán. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, licenciado en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey, maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en Guadalajara, de la Universidad Iberoamericana México, del Colegio de Saberes en México, en la Ciudad de México, y de la Universidad Iberoamericana León. Fue coordinador de la Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús y asesor nacional del Movimiento Juvenil de las Comunidades de Vida Cristiana y de las Comunidades Eclesiales de Base. Actualmente es director general académico de esta Ibero León y ha publicado 9 libros: Ética sin disfraces, Ética, Profesión y Medios, Fernando Sabater, Grandeza y Miseria del Vitalismo,
Salomón en la encrucijada, El marido, Don Juan y Narciso, Temperatura propia, De Bolonia a la Ibero, Moradas 10 éticas y El pez torpedo. Sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias Lourdes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta presentación de este libro de Pepe Toño. Nos volvemos a ver las caras gracias a la Ibero León y su hospitalidad, de la que Farías ha brevado últimamente. Es un día muy importante porque en este día hace muchos años, en el año 80, mataron a Luis Espinal, al jesuita periodista español boliviano y un gran defensor de los derechos humanos. También celebro y festejo que estén aquí los grandes maestros. Está la gran maestra Lucy Álvarez, gran amiga y una virtuosa de la música, Ariel de Oro. También veo por allá al maestro Gilberto Prado, muy reconocido escritor, etcétera, etcétera. Tanta gente, pues no quiero mencionarlos a todos porque entonces me acaban los 10 minutos. Ya Pepe Toño, digo, ya José Antonio Ibáñez me dejó nada más 8 o 7 minutos. Bien, pues Pepe Toño Farías es muy versátil y muy polifacético. Como ustedes saben, no solo es escritor, es cantautor, es promotor, etcétera, etcétera. Aquí estamos viéndolo en una de sus facetas, que es en la faceta de escritor. Creo que es tu cuarto libro, si no me equivoco, pero este libro es un libro de largo aliento, ya me corregirás. Y yo vi el de Luis Pasos, el de Juan Gabriel, el de... se me está olvidando uno por ahí, y bueno, y este que es el de... pues el de John Lennon. Por cierto, ya vas en 65 participantes, superando el récord que tuviste el 8 de diciembre con el libro aquel de John Lennon. Bien, yo voy a primero evocar aquel momento en que José Antonio Ibáñez y yo estuvimos en el pelotón de fusilamiento cuando te doctoraste, porque no sé si saben los asistentes, este libro es el resultado del doctorado de Pepe Toño Farías. Se doctoró con honores hace muchos años allí en la Ibero, y José Antonio Ibáñez y yo estuvimos en el pelotón de fusilamiento. Bien, yo coincido con lo que han dicho tanto Lupita como José Antonio Ibáñez, en el sentido de que es un atrevimiento colocar el concepto tradición como fundamento de los derechos humanos, porque cualquier persona que vea la palabra tradición inmediatamente la asimila a conservadurismo y dice, pues esto no va a servir. Menciona José Antonio en su libro a uno de los grandes promotores del conservadurismo y de la tradición en filosofía moral, que es MacIntyre, este hombre que alude siempre a la pertenencia, a la comunidad, a Aristóteles, a la tradición, como lo importante para combatir ese mal que es el individualismo liberal, así lo ve él, y que la modernidad ha promovido de manera inmisericordia y que es necesario atacarlo frontalmente. Yo quiero también hacer referencia al concepto tradición, que no está en el libro de Pepe Toño Farías, pero que estoy seguro que él lo conoce, el concepto de tradición desde la metafísica de Javier Zubiri, aquel filósofo vasco, que define la tradición, la vincula a historia, tradición, tradere, entrega, como entrega de formas de estar en la realidad. La historia para Zubiri es capacitación, nos capacita, y en el ámbito de los derechos humanos sería interesante en otro libro de Pepe Toño que se vinculara a este concepto de tradición, de historia, de Zubiri, como entrega de forma de estar en la realidad, a los derechos humanos, a los tradicionales y a los emergentes. También me gustaría que José Antonio Farías, Pepe Toño, en otro libro deconstruyera este mismo libro que nos ofrece aquí, deconstruir en el sentido prístino en que Derrida lo propone,
este libro releyendo el libro del Imperio del Efímero de Gil Lipovetsky, donde opone Gil Lipovetsky el concepto moda o novedad, a modernidad, al concepto tradición. Porque así como nosotros decimos los derechos humanos proceden de la tradición, dice José Antonio Farías, pero también podríamos decir lo contrario, los derechos humanos proceden de la moda, de la novedad, de lo nuevo, de lo moderno, son modernos. En un sentido estricto, pues son nuevos, proceden, como todos sabemos, Revolución Francesa, 1948, etcétera, etcétera. Se puede hablar de tradición como algo vinculado a derechos humanos, pero también de novedad. Sería interesante que hicieras un ejercicio, Pepe Toño Farías, desde el concepto novedad como opuesto a tradición, o el concepto, ya sé que moda te suena un tanto peyorativo, bueno, el concepto novedad, el mundo se divide en neófilos y neófobos. Hay los que somos amigos de lo nuevo y los que somos amigos de lo viejo, neófobos y neófilos. Pues desde una postura neófila me gustaría que nos entregaras un libro donde los derechos humanos los vinculas más bien a lo nuevo, a la moda. Y esto sería un ejercicio teórico de deconstrucción derridiana sobre el que ya has hecho, claro, no de 350 páginas como este libro que nos entregas hoy, algo moderado de 50, 70 paginitas donde hicieras la deconstrucción. Y yo creo que tendría, además de que enriquecería el pensamiento, tendría mucho éxito. Te quiero felicitar porque realmente el libro que nos ofreces hoy es un aporte, como bien lo dijiste el sábado en la reunión bagatélica, es una... De hecho, te iba a preguntar si te recargas solo, pero... Dijeras los 3 aportes de este libro que le contestaste, creo que al espectrino, ¿no? Ay, su micro, padre. Perdón, no sé si oyeron lo último que dije, que en la reunión bagatélica Pepe Toño Farías le contestó al espectrín y le dijo que cuáles eran los 3 aportes de este libro. Me gustaría que ahorita lo repitieras porque lo dijiste con mucha claridad en aquel momento. Enhorabuena y a celebrar. Chupetoño Farías, como te dice José Antonio Ibáñez, Chupetoño Farías. Pues muchas gracias y bueno, vamos a darle la palabra al autor. Antes lo presento. Bueno, es el doctor José Antonio Farías Hernández, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, maestro en Derechos Humanos por la misma institución, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado varios libros y numerosos artículos. Destacan en este tema el libro Ombudsman, Filosofía, Teoría y Diversidad, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los artículos Sentir los Derechos Humanos sin abrir la declaración, publicado por la Ibero Ciudad de México, y los derechos humanos emergentes desde la tradición social y su aproximación en el México actual, publicada por la revista Entre Textos de la Ibero León. Une a estética y obras literarias y musicológicas como su libro San John Lennon, El maestro en el cielo eterno del rock, presentado recientemente. Trabaja desde hace más de 20 años como académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Pues le doy la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ti, Lourdes, a Javier, a José Antonio, a Lupita. Estoy muy contento, muy halagado. Agradezco a la Ibero León de una vez. Y bueno, me voy a arrancar aleatoriamente. Ya me bautizó aquí Javier como Chupetoño Farías, porque tenemos un grupo de intelectuales que solíamos los viernes saliendo de la Ibero ir a tomar una cerveza y pues de ahí nos poníamos apodos y yo le puse a los hermanos Prado, los hermanos Trago Galán, ¿no? Por ejemplo, y así intercambiábamos apodos.
Solo íbamos los viernes, regresábamos hasta el otro viernes a la Ibero, pero era de viernes a viernes. No, no es cierto. Solo los viernes en la tarde íbamos a esas reuniones. Pero bueno, a mí me gusta la confianza, esa confianza en la Ibero. León, me siento como en mi casa, en confianza. Y bueno, en esta parte de lo que soy multifacético, como lo era Cricri, que hacía de todo hasta que le dio al clavo con las canciones de niños, hasta boxeador fue Cricri, pues esta es mi faceta de escritor de textos académicos. Voy a ir aleatoriamente las 3 cosas que yo le contesté al amigo bagatela científica Alberto Ruiz Treviño el sábado, que me preguntó, porque él es escritor de ciencia dura en la química, ha aportado mucho, y me dijo, siempre pregunto a mis alumnos 3 cosas, si quieren publicar, ¿qué 3 cosas debe saber el mundo para que se publique tu artículo? Bueno, en el caso de mi libro, ya se dijo un poco, pero lo reafirmo aquí. Yo le respondí, aportar un fundamento nuevo, inédito en los derechos humanos, o al menos el intento de aportarlo. Otra forma de aproximarse, ya Lupita habló sobre ello. Segundo, un cuerpo de teoría sobre la tradición en política. Tradición social es el término exacto para no confundirla con la tradición más en ámbitos superestructurales, como decía, o filosóficos o religiosos, como decía Toño Ibáñez. Aportar un cuerpo de teoría inédito. Si alguien ahorita se mete a la red y pone la tradición en política, PDF o textos científicos, no le va a aparecer nada. Entonces, ese es el otro aporte, armar un cuerpo básico de teoría inédito. Y el último, diría yo, que también tocó Lupita, es entrarle al tema de los derechos emergentes, ¿sí? El tema de los derechos emergentes, pues en México ya se habla más, pero digamos cuando esta investigación se hizo, incluso cuando el libro se publicó, no hay mucho sobre derechos humanos emergentes, y más con este respaldo teórico, ¿no? Entonces, por ahí iría esa parte, esos 3 aportes. Voy a ir al revés de lo que decía Javier. Sí hay un tratamiento de la moda en el libro, no con Lipovetsky, pero está con Max Weber. Toda tradición empieza por ser una moda, y solo cuando tiene un tiempo suficiente, un flujo temporal de adhesión a sus prácticas suficiente, se convierte en tradición. Aquí la pregunta es, ¿quién define ese tiempo? Pues la propia sociedad. No hay alguien algún filósofo, algún científico que diga, ya pasaron 20 años, ya es tradición, ya no es moda. Pero sí hay un tratamiento en el libro de la moda, pero no con Lipovetsky. El ejemplo más claro en esto es el tatuaje. El tatuaje empezó en México siendo algo extraño, una moda. Se les prohibía a las gentes en el trabajo, hubo muchos problemas por los piercings, por los tatuajes, y ahorita creo yo que ya construyó el flujo suficiente de simpatía o de adhesión a sus prácticas como para ya ser una tradición de nuestra sociedad mundial, al menos en Occidente. El tatuaje se satanizaba, y ahora hasta hay reglas de salud, ya se institucionalizó, reglas y reglamentos para las empresas o los changarros que se van a dedicar a hacer los tatuajes. Entonces ahí se demuestra un poco cómo una tradición pasa de moda a costumbre o tradición. También por ahí me menciono a subir un poco a través tuyo de un libro que está en la bibliografía, pero creo que un poquito queda saldado, no sé si esté bien, pero con Ortega y Gasset y esa visión de la historia. Por ahí se cuela, creo que con Ortega y Gasset. La frase magistral de Ortega y Gasset es que el hombre no estrena la humanidad, siempre se encuentra con algo ya hecho por los que pasaron antes, y ese antes se llama la costumbre o tradición. Y bueno, gracias por lo de trabajo muy creativo. Creo que sí, alguna vez incluso cuando trabajamos en el Ibero, que teníamos broncas por mi parte administrativa del trabajo que hacíamos juntos, pues tú me decías, tú eres un creativo, Farías, tú a lo creativo. Bueno, agradezco que en este libro hayas mencionado que se mantiene esa creatividad. Creo que también Lupita lo dijo, y Toño Ibáñez. Diría yo que en lo que dice José Antonio Farías, de la institucionalización, si hay una teoría de la institución social en el libro, es de George Mead, el psicólogo social, el juego de expectativas de rol, ¿sí? Y eso me lleva a un concepto que yo invento ahí en el libro,
que se llama institución social tradicional. Ya la cúspide de un derecho humano emergente, vamos a decir, la despenalización del uso de las drogas o el aborto, ya es cuando llega a ser una institución social tradicional, no política, sino que la sociedad ya tiene un juego de roles alrededor de esa actividad. Vamos a poner la prostitución, ya tiene una organización, está, digamos, el gobierno, sus reglamentos, el proxeneta, no sé, es institución social tradicional, pero sí hay un tratamiento. Y luego con Lupita, pues, un poco, diría yo que le doy muchas gracias a Lupita porque, pues sí, dijo, no, es un abordaje poco común. La tradición, como también lo dijo Javier, cuando uno piensa tradición, piensa de inmediato en el pasado y en el conservadurismo. Pues a mí me ha encantado, digamos, irritar al conservadurismo científico. Digamos, uno de mis deportes académicos favoritos es irritar al conservadurismo científico, y qué mejor que agarrar el concepto tradición que ellos asumen como suyo, así como Marx es la plusvalía, no, más bien el capital sería el concepto del marxismo central, para el conservadurismo es la tradición. Pues ese fue mi gusto, digamos, llevar un concepto de los conservadores, que los odio científicamente, y los neoconservadores y halcones y todo eso, llevarlo a posiciones progresistas. Y de ahí que yo, a través de estudiosos de la tradición que renuevan el concepto, que lo hacen evolutivo, que no lo hacen, que lo hacen, que dicen, por ejemplo, la tradición no habla del pasado, habla del presente. Lo que pasa es que arrastra un pasado. Vivimos en la tradición, vivimos en la tradición, solo que y esas tendencias sociales que se llaman costumbres o tradiciones tienen una tremenda autoridad moral, porque no se inventaron ayer, sino que arrastran la legitimidad de las edades, la legitimidad del tiempo, de las generaciones. Entonces yo dije, por cierto, ahí fue un alumno de la Ibero que vivía en León hace muchos años, que para mi sorpresa, uno se lleva sorpresas en las clases, resultó un especialista en filosofía conservadora, Néstor Portela, me acuerdo el nombre del alumno, me dijo, léase a todos estos autores, y ahí empecé a clavarme en la filosofía conservadora, y bueno, lo sabemos, los liberales finalmente son los que cortan de tajo procesos evolutivos, históricos, digamos, las conquistas y todo eso, el desaparecer a los pueblos originarios para dar lugar a un nuevo tipo a los indígenas y los pueblos comunitarios para dar lugar a un nuevo tipo de hombre mexicano, el doctor Mora y todos ellos liberales, pues cortan la historia. Y entonces a mí me gustó de la filosofía conservadora que respetan la historia. Burke, el Marx de los conservadores, se enojaba con las compañías inglesas en la India porque llegaban y cercenaban todo. Y decía, están ustedes rompiendo, destruyendo formas evolutivas de grupos sociales que han existido por siglos. Ustedes llegan con el arma de la razón y rompen todas esas cuestiones. Y a través de la investigación vine a darme cuenta que sí, que eso se resolvía sociológico. Afortunadamente migré a la sociología de la filosofía conservadora y encontré, como dijo Toño Ibáñez, el concepto tradición estudiado como estructura social. Y esa es, a partir de esa construcción teórica, decanté todas las posiciones teóricas que convoco en el libro. Pero ahí, ¿cómo lo resolví yo con los filósofos conservadores? Inventé este otro término, tienen un núcleo progresista autorreprimido. Los conservadores tienen un núcleo progresista autorreprimido. Toda su argumentación es evolutiva, es padre, pero cuando les dices, ok, vamos a reglamentar el aborto, dicen, no, permíteme ver qué dice mi abuelita, o permíteme ver qué dice, y su abuelita va a preguntarle al cura, y cosas, y el cura va a preguntarle a Santo Tomás, y pues ya sé. O sea, no son consecuentes, son falaces, caen en una falacia o en un chasco científico los conservadores científicos. Bueno, pues
¿Qué más puedo decir? Esos son los aportes de mi libro. Estoy muy contento con él. De lo que decía Lupita, si me dan un poquito de pantalla podemos ver los derechos humanos. ¿Es posible que ven tantita pantalla? Sí, claro. A ver si lo ven ahí. Ok. Entonces, todo ese, ¿sí lo logran ver? Sí, José Antonio. Muy bien. Se Nada ve más. bien. O sea, sí, porque alguien me decía, o varios me dijeron, bueno, tú eres conservador porque apelas al concepto de tradición para fundamentar los derechos humanos. Entonces, yo les decía, pues mira el cuadro de derechos emergentes que propongo y dime si soy conservador después de ver ese cuadro. El lado derecho son los derechos emergentes: resistencia contra la opresión y la tiranía, autonomía relativa de pueblos indígenas y minorías nacionales, libertad de preferencia cultural, paz, defensa nacional y insurgencia popular, no sufrir los horrores de la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, incluidos el terrorismo y la violencia de Estado, libertad de aborto, o también la libertad de concebir para dar al hijo en adopción. Creo que un gobierno debía tener las dos opciones, tanto hospitales para abortar como casas de adopción, libertad de eutanasia y suicidio asistido, libre prostitución como oficio legal, que es el que le causó un poco de resquemor a Lupita, libre consumo de drogas permitidas, libre procesamiento del ocio, libertad de preferencia sexual, libre autodeterminación generacional, es decir, que los gobiernos ejerzan el gobierno solo para los periodos que les toca y no traten de controlar a la posteridad con sus leyes y reglamentos, consulta colectiva, justicia transicional, protección de datos personales, en fin, es una serie de progresión de libertades y de derechos de justicia procesal y de derechos sociales que no tienen nada de conservador. El reto era precisamente ese: cómo usar un concepto del conservadurismo para proponer progresión de libertades en nuestra sociedad. Respecto a las otras fundamentaciones, pues como dicen en el box, ¿hay tiro o no hay tiro? Dice por ahí Julio César Chávez los sábados cuando narra el box. Hay tiro, Lama, hay tiro. Bueno, sí era aventarse un tiro con el naturalismo, con el consensualismo, con el positivismo y tratar de asimilar al historicismo. La parte teórica la voy a terminar con esto. Con el naturalismo no hay ningún puente. La naturaleza humana es el mundo del estudio de los fenómenos de la persona. Y yo con la costumbre voy al mundo de los fenómenos de la sociedad. O sea, no hay puente entre persona y sociedad como objetos de estudio. Luego puede haber puentes, pero son en sí, epistemológicamente, objetos de estudio diferentes. Un poco respondiendo a lo que dice Toño Ibáñez. El positivismo, el Estado como garante de la ley positiva, lo que dijo José Antonio, que primero la ONU es naturalista y luego se fue haciendo positivista, pues digamos el ejemplo es quizá lo que dice Luhmann de la Constitución cuando se creó la nación estadounidense. Sí, vamos a crear un Estado, vamos a hacer una Constitución, vamos a hacer la declaración de esa Constitución y vamos a reunir en ese catálogo derechos subjetivos. Pero esos derechos subjetivos no los crearon, ya existían y traían historia, como dijo Lupita, cada uno de esos derechos. Entonces, el positivismo tiene que tributar algo a la tradición, porque no está inventando recursos nuevos, está reuniendo recursos ya probados en muchas generaciones en un fenómeno nuevo que se llama constitucionalismo o constitución. Igual el caso del consensualismo, digamos, de Habermas, de que la humanidad se puso de acuerdo en 1948 a través de la Comunidad de Naciones y dijo, estos son los derechos básicos del hombre. Sí, pero no creó ningún derecho nuevo. Esos derechos ya venían operando desde siglos atrás, solo los reunieron. Entonces, ahí viene mi frase, cuando vemos, con la que inicio el libro, cuando vemos que el debido proceso
está redactado en nuestros días igual que hace 8 o 9 siglos, aunque todavía era el feudalismo y no eran individuos libres, si uno ve las redacciones del debido proceso, son parecidísimas. Entonces, yo me pregunto, aquí hay conservación, y si hay conservación, opera la tradición. Y lo que decía Lupita con la homosexualidad, si hay un fenómeno social que se llama homosexualidad y que se preserva en el tiempo y que cumple una función en la sociedad, quiere decir que la homosexualidad se preserva, hay preservación de esa estructura social, de ese fenómeno social, y donde hay preservación, opera la tradición. De ahí la pregunta genérica que me hice como punto de partida del libro. ¿Tendrá algo que decir la tradición como fundamento de los derechos humanos? Y agradezco que el sentir de quienes expusieron haya sido en el sentido de que sí logró ese cometido de decir que la tradición social o costumbre tiene algo que decir como fundamento de los derechos humanos. Pues yo ahí lo dejaría por si no sé si vaya a haber preguntas o qué. Muchísimas gracias. Y entonces abrimos ronda de preguntas y respuestas, por favor. No sé si me pueden ayudar por si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Y yo te ayudo, Lourdes. Aquí voy checando si levantan la mano o si en el chat la pueden escribir. Déjenme decir mientras ya está la pregunta, nada más agradecer en la realización del libro pues a mi hija Montserrat, la historiadora, que a través de largas pláticas como historiadora pues me ayudó mucho a esto de darle dignidad de hacer el libro y darle dignidad a la fundamentación historicista con un concepto, no solo el dato historiográfico, sino el concepto costumbre o tradición. Ella incluyó a Dilthey, me ayudó a incluir a Dilthey, me incluyó a Hobsbawm, a muchos otros autores, y también a mi hija María José Farías, que en verdad hizo una hermosa portada del libro, que está muy bien cuidada la edición por la Ibero Ciudad de México. Bueno, también aprovecho el comentario del autor para decirles que el libro, si lo quieren, está a la venta en la librería de la Ibero León. Y ahorita aquí en el chat les voy a poner el correo de la persona a la que le pueden escribir si quisieran comprar uno, para que se pongan de acuerdo y que lo puedan tener. Aquí les pongo el correo. Él está como responsable ahí en la librería, se llama Jesús Villanueva. Ahorita se los comparto. Gracias. Sí, si quieres. Okay, le doy la palabra a Alejandro Tejeda, que está pidiendo aquí la palabra. Me dan un poquito de pantalla para mostrar el libro, para que lo vea la gente, nada más, mientras habla Alejandro. Mi buen José Antonio, no he tenido el gusto de leer tu libro. Yo trato de hacer una opinión con respecto al planteamiento que han dado y los comentarios, y creo que sería conveniente o prudente, sería bastante interesante que pudieras retomar con una mayor firmeza, a mi juicio, el concepto o la semántica del significado de tradición, José Antonio, porque a lo mejor tu libro tiene un contenido muy valioso en cuanto al planteamiento del problema de movimientos sociales o de posibles derechos que pueden tener un carácter de humanización o de tolerancia, y no tanto relacionarlo con la tradición, porque ciertamente creo yo que no es tan sencillo, dependiendo de los temas que has tratado, que la tradición puede en un momento dado fundamentar epistemológicamente ciertos planteamientos para que tenga la tradición o la costumbre un carácter de ley, ¿verdad? Jurídicamente no sé ahí la complejidad entre derecho positivo, derecho natural, derecho internacional, cuáles sean las relaciones, ¿verdad?, semánticas para manejar el lenguaje y tener una construcción un poquito más pues, lógica, ¿no? Y menos equívoca tal vez, José Antonio.
pero creo que lo más valioso de lo que han comentado, y de veras me gustaría leer tu libro, es el hecho de plantear problemas que están actualmente en la mesa de discusión. O sea, ¿cuál sería la óptica para poder verdaderamente representar ciertos grupos sociales? Por ejemplo, en lo personal me interesa la temática de la prostitución, porque ahí hay mucho sufrimiento, hay mucha marginación de la mujer. Y creo que la prostitución ha tenido una evolución, y una evolución negativa. Ha sido manipulada por grupos verdaderamente que han mercantilizado, ¿verdad?, la sexualidad. Entonces hay varios temas ahí que me parece que son los valiosos de tu libro y que podría ser interesante, ¿cómo te diré?, como un lenguaje un poquito más estructurado y sobre todo con que la tradición, creo que no necesariamente necesitas manejar la tradición y la costumbre como una forma de poder justificar el planteamiento de los temas actuales que estás manifestando, José Antonio. Pero cuando ya lea tal vez tu libro, pues podremos platicar, mi buen José Antonio. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Estoy tratando aquí de ver. Bueno, pues anímense, ahora es cuando. Hay un comentario en el chat, Mónica. Sí. ¿Quieres que lo lea, Lourdes? A ver, ok. Dice, muchas felicidades, un gran abrazo. Suena un libro controversial y muy complejo, pues en México es un país muy conservador y religioso y que existen varios temas que no son muy bien vistos para conversar, por ejemplo, el aborto y otros temas. No he tenido la fortuna de leer el libro. No sé muy bien de quién lo hizo porque aparece como puras letritas, pero muchas gracias por el comentario y aquí lo compartimos. Hay otro de Pablo Martínez que dice, qué bárbaro Farías, una maravilla. Muy bien. A Lucía Romo lo hizo. Gracias. Okay. Felicitar a Pepe Toño. Tuve el honor de ponerle delantal o prólogo al libro y lo felicito por esta aportación. Siempre polémico, siempre bravo, una palabra que no se usa, pero siempre con esa bravura intelectual que le caracteriza y que ya José Antonio Ibáñez reseñó muy bien. Y Javier Prado también, damos los parabienes y sabemos que es un libro rompedor, polémico y que provoca y que eso le mando un abrazo grande y en el prólogo digo yo ahí lo que pienso sobre el libro y adelante Pepe con tus arduas tareas intelectuales. Una felicitación muy grande para ti y para tu familia. Muchas gracias, Gilberto. Tenemos otro comentario aquí. Bueno, es como entre pregunta, ¿no? Dice Reina Briz Franco Ortiz, ¿cuál es el futuro de los derechos humanos emergentes para el desarrollo de las tradiciones, el arte y la cultura desde un mundo global y el desarrollo de una política pública? ¿Y cuáles son las acciones colaterales para un mundo más humanizado? Enhorabuena, estimado Pepe, será un gusto leerte. No sé si gusta hacer algún comentario al respecto. También para los participantes puede, los presentadores. Ok. ¿Sí, algún comentario? Bueno, sí había una parte en el libro en la que
habla como parte de estos derechos emergentes, pues el acceder al arte, ¿no? Como, o sea, como una población muchas veces no tiene esa posibilidad, a menos que se viva o sea parte de la tradición, y como muchas veces también esa tradición no se valora o no se convierte en, digamos, como en un patrimonio valioso. A veces sí, a través de los años, pero sí tiene un apartado en el que se refiere a esto como un derecho emergente. No recuerdo que lo tratara como una política pública, aunque hay otros aspectos que sí se refieren a ello, pero sí habla de este derecho a acceder a la riqueza artística, o a lo que las culturas, que cuando habla de la tradición, pues habla de la cultura, de las sociedades, todo esto que las sociedades producen. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Me refiero a las preguntas, Lourdes. Ok, si ya no hay más. Sí, Lupita, era como proponer dado que son los bienes culturales, hacerlos como las medicinas genéricas, que haya una cosa como las medicinas genéricas. Y si se dan cuenta, la pandemia trajo eso. Como no había la posibilidad de ir físicamente a museos y a exposiciones, las empezaron a divulgar. Ya se había hecho, pero así masivamente, o entradas, o productos hechos ex profeso. Entonces, sí, propongo una alternativa como un equivalente funcional a la piratería, precisamente para que no haya piratería y la gente tenga un acceso a bajo costo a los bienes culturales. Es un poco también, digamos, en relación, si no entendí mal, lo que decía Brice. Finalmente, los derechos humanos, la costumbre, diría Sumner, que es el teórico central del libro, ninguna sociedad, ningún grupo social, sea de 2 personas hasta la sociedad nacional, si quieren, genera una costumbre para hacerse daño. El ser humano sí se hace daño con sus hábitos, pero ninguna sociedad genera una costumbre para hacerse daño. Entonces, las sociedades, las gentes se sienten bien viviendo, digamos, la vida en sus tradiciones, en sus costumbres como parte de su cultura. El problema empieza cuando topa una cultura con otra y entra la política y viene el etnocentrismo y viene el relativismo cultural y la cultura dominante impone sus gustos sobre las otras, etcétera, etcétera. Pero creo que la gente se siente bien practicando sus costumbres, y así lo ve Sumner. Sumner hace un mapa del mundo y dice, bueno, aquellos que están en Italia practicando la venganza de sangre se sienten contentos haciendo la venganza de sangre. Aquellos que están las mujeres que están en Europa usando aretes y tacones y se hacen hoyitos en los oídos, se ve que se sienten bien haciéndose hoyitos en los oídos, y los hombres yendo a las guerras y todo eso. Y así ve todo el mundo, trata de verlo desprejuiciadamente. Sumner es lo fantástico. Además de Sumner, hay que decir que él inventó el término etnocentrismo. Aunque sea sociólogo, llegó a la frontera con la antropología y penetró a la antropología e inventó el término etnocentrismo. Decía Lupita, una cosa importantísima que detectó Lupita es, bueno, las cosas negativas también son costumbres. Una vez yo escuché a uno de los cardenales de México, arzobispos, decir, bueno, si la costumbre o tradición es ley, pues se acostumbra en los conflictos graves a matar al semejante de nuestra sociedad. Saco la pistola y lo mato. Entonces hay que reglamentar el asesinato porque es una tradición o una usanza en nuestra sociedad. El candado en mi libro para eso lo dio Max Weber y Luhmann. Las costumbres tienen que ser funcionales o no disfuncionales al orden establecido. El asesinato disfuncionaliza el orden establecido. Quizá la justicia por propia mano fue lo que dominó en órdenes precedentes a nuestro orden social, pero en nuestro orden social el monopolio de los castigos y de la violencia se centraliza en el gobierno, y la justicia por propia mano
disfuncionaliza a nuestro orden social, nos haría regresar, involucionar. Entonces ese concepto de disfunción social o funcionaliza, en cambio, por ejemplo, vamos a decir el aborto, por más que sea un fenómeno aberrante, porque en términos personales es un fenómeno aberrante, funcionaliza a nuestra sociedad el aborto, funcionaliza el momento y el número de hijos que una mujer o una pareja debe tener, decide tener, perdón. Entonces, funcionaliza la prostitución por alguna razón que no sabemos, son necesarias en nuestra sociedad, e incluso en las pasadas y aún en el medievo, donde había pueblos donde los prostíbulos eran regentados, ¿cómo se dice? Regulados por la iglesia incluso. Por alguna razón hay necesidad de relaciones sexuales fuera de la relación de pareja y compradas. Bueno, pues eso no disfuncionaliza a nuestro orden social, lo funcionaliza. Imagínense que cerráramos de la noche a la mañana ese tipo de posibilidad. Sería una olla de presión, la sociedad sería una olla de presión si no existiera la prostitución, si no existiera el aborto y todos esos niños nacieran, la sociedad sería una olla de presión. Entonces es un enfoque, yo respeto todos los demás enfoques. En el caso, Lupita, de la prostitución, pues es una costumbre. Yo ayer veía un programa de televisión en las noticias donde una ONG que trabaja con prostitutas en la pared decía, bueno, trabajadoras sociales, para usar el lenguaje políticamente correcto, decía, queremos ser trabajadoras legales. Como tú dices, hay los dos enfoques. Pero yo creo que las propias trabajadoras están más del lado de que sean legales, de que sean ilegales, porque preferible un mal estado regulando y por encima de este fenómeno social que los cárteles, la policía corrupta, los extorsionadores, en fin. Y ahí en esa imagen de esa casa de trabajadores me llamó la atención el letrero que decía, yo quiero ser una trabajadora legal, con todas las de la ley. Pero están las dos corrientes, como bien dices, incluso en el feminismo. Y por último, Lupita, otro punto que tocaste, ¿por qué la equidad de género? Si no va a parecer que no. Ese me costó mucho trabajo, digamos, me costó mucho trabajo, pero no lo quise. La paridad en política, la equidad de género concretada en la paridad en política, no la quise poner como derecho humano emergente, pero resolví así. Todas las acciones afirmativas para la equidad de género o la paridad en política, hasta que se necesiten, sean años, décadas, siglos, pero si lo pongo como derecho humano, los derechos humanos están definidos como parte de la naturaleza humana e imprescriptibles. Entonces, correría yo el riesgo de decir, la mujer tiene y son banquitos los derechos humanos, son banquitos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces estaría yo en riesgo de decir, si los pongo como naturales e imprescriptibles, voy a estar diciendo que la mujer tiene una posición de inferioridad por naturaleza. Al menos voy a estar arriesgando a decir que la mujer tiene una posición de inferioridad por naturaleza y que siempre va a necesitar ese recurso. Mejor no lo eternizo y digo, como acciones afirmativas, las que sean necesarias. Pero sí estoy dispuesto a revisar esa parte de mi enfoque. Alex, gracias por la cuestión de la semántica. Sí está cuidada, pero es una semántica que, digamos, el libro trata de deslindarse de toda la filosofía. De la filosofía, aunque convoco filósofos, los meto por la coladera o los decanto por la sociología estructuralista. Alex, sí, yo también revisaría eso. Opté por el término tradición porque así se viene manejando en la filosofía política contemporánea. Oakeshott, el autor que dijo Ibáñez, maneja la tradición en política, pero en estricto sentido más lingüístico, es mejor el concepto costumbre. Y estrictamente yo, si ahorita revisara mi libro, siempre que hubiera tradición, trataría de ponerle tradición social o costumbre, tradición social o costumbre. Simplemente son actos que se repiten
y crean una institución a través de esa repetición. Ya después viene el gobierno y la institucionalización política de esa tradición, si es que no disfuncionaliza nuestra sociedad. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué papel considera que juegan los movimientos sociales para el impulso de derechos emergentes? Muchísimo. Yo aquí, digamos, mi libro más bien se va por la parte gradualista, como dijo José Antonio Ibáñez, la parte evolutiva larga, de cómo la tradición no llama la atención a los científicos sociales porque precisamente opera de manera silenciosa. No es tan espectacular como decir la autonomía, la libre autonomía de la persona en nuestra sociedad, digamos, para despenalizar la marihuana en México ahorita que está de moda, etcétera, etcétera. Pero digamos, hay momentos en la historia cuando las coordenadas de necesidad social lo exigen, y lo dice Michael Oshot, el filósofo inglés que citaba José Antonio Ibáñez y que es el otro gran pilar, junto con William Graham Sumner, el sociólogo y el filósofo. Esos dos son los grandes pilares. Dice, bueno, hay momentos para la revolución y para los movimientos, como para acelerar, encauzar, darles otro cauce a las justicias o solución de las injusticias sociales. Pero aún así dice, aún en momentos revolucionarios, y ya lo dije de alguna otra forma, Tocqueville lo decía y Tocqueville está en el libro, Tocqueville tiene una frase hermosísima. Después de estudiar las revoluciones en Estados Unidos y en Francia, dice, mucho de lo que acostumbramos a ponerle un concepto o una teoría detrás, y a veces lo vemos efervescente en el día a día en los movimientos, dice Tocqueville, no son más que cosas o instituciones a las que nos hemos acostumbrado. Entonces, la costumbre va por debajo del agua, moviéndose, siempre moviéndose, evolutiva. Y en esa evolución de siglos, sociogenética, le llama Norbert Elias, en esa sociogenética de siglos, que también está Norbert Elias en el libro, de repente hay momentos de disrupción, pero son momentos, y en ese momento de disrupción entran los movimientos sociales, entran las revoluciones, no se niegan las revoluciones, simplemente que les quede claro a las revoluciones que ellas no van a cambiar el curso de la historia, lo podrán acomodar, le podrán arrancar prestaciones al sistema, pero no van a transformar, no van a cambiar las estructuras sociales autoevolutivas, los fenómenos sociales, digamos. Y esto, digamos, me atrevo a decirlo me considero un marxista, pero renovado. Ahí en el libro lo digo. La parte marxista por la que opto en mi libro es la evolucionista, sin R, la evolucionista, no la revolucionaria. Respeto a la revolucionaria, pero las revoluciones son momentos de disrupción e impresionan. Y viene la de Estados Unidos y viene la de Francia y nacen los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas revoluciones creó nada nuevo. Son recursos que ya tenían tiempo, recursos, derechos humanos, recursos jurídicos, recursos de justicia, recursos de seguridad social, recursos de justicia procesal y debido proceso, que ya se venían trabajando poquito a poco por siglos y por generaciones. Ese es lo padre de mi tradicionalismo progresista, para terminar. Ok, muchas gracias. Le doy la palabra a Carlos Piñera, que tiene una pregunta. Hola, muy buenas noches a todos. Y bueno, antes que nada quisiera felicitar a Pepe Toño Farías, un gran amigo de toda la vida y compañeros de la universidad. Y coincido, ¿no? Siempre una persona multifacética y abarcando diversos campos de la actividad, tanto profesional como cultural y, en fin, creo que hemos tenido muchas vivencias. Yo no soy experto en derechos humanos, ni mucho menos, pero sí he seguido de manera muy interesante
la conversación y bueno, toda la parte que tiene que ver con las ideas que presentas en tu libro. Y bueno, como tú sabes, yo siempre he estado más involucrado en la parte internacional, en lo que es el comercio internacional, y a lo mejor mi pregunta puede estar un poco desfasada en el ámbito de lo que significan los derechos humanos, pero quisiera que me dieras una reflexión o qué piensas en el sentido de que, bueno, los derechos humanos se vuelven un concepto que es muy cotidiano, porque todos los días vemos en la prensa, tanto nacional como internacional, que se hablan los derechos humanos en diversos conflictos que puede haber o en diversas áreas que tienen que ver con la actividad económica y la actividad personal. Y un poco mi pregunta va en ese sentido, de que desde tu perspectiva y con los aportes y el estudio que has hecho de los derechos humanos, muchas veces, como comento ser experto en esto, escuchas o lees que ciertas sociedades o ciertas regiones como la Unión Europea procuran o van más avanzados en esta parte de velar por los derechos humanos de sus sociedades y de sus países, ¿no? Y la cuestión que quisiera conocer tu opinión es que también uno de los aspectos que surgen ahora fundamentalmente con el desarrollo tecnológico es que las redes sociales y el mismo avance se vuelve una cuestión invasiva de las sociedades y también invasiva de muchos aspectos que tienen que ver con la privacidad o las cuestiones ya muy particulares de los individuos, ¿no? Entonces, mi idea va porque una parte de las que abordas es que también los derechos humanos evolucionan, y aunque mencionaste que las bases son las mismas que podían ser de hace 8 siglos, me gustaría ver tu perspectiva de qué piensas que con toda esta evolución tecnológica y toda esta, por llamarlo una palabra, de invasidad o esta invasión a todo lo que tiene que ver con los ámbitos personales. Por ejemplo, leemos muchas veces que el hecho ya de difundir datos o que las redes sociales como Facebook, WhatsApp y los grandes consorcios que pueden manejar los datos pueden tener una situación en que manejar tus perfiles se puede convertir tanto en una invasión a la privacidad como también en unos límites que pueden rebasar los derechos humanos y la propia situación de las personas, ¿no? Entonces me gustaría ver tu perspectiva en este ámbito, primero de qué sociedades tú consideras que van mucho más en ese sentido de una conceptualización mejor de protección de derechos humanos, si se puede llamar así, y también si tú consideras que la tecnología está generando también una nueva área en la cual se tenga que abordar los derechos humanos en este concepto, ¿no? Gracias. Bueno, pues muy rápido, Carlos, lo que pueda, porque sí, voy más al fondo de la teoría de los fundamentos y tus preguntas son muy buenas en términos de lo que estamos viviendo en las coyunturas presentes. La parte de los derechos humanos, bueno, ya se dijo por ahí, o sea, lo dijo Lupita, me parece, son un producto cultural son un falso universal. No existe, solo las comunidades, bueno, dejémoslo de falso universal, son un producto cultural europeo, sociocultural europeo, de la modernidad europea, que a través del colonialismo se exporta al mundo. También genera una expectativa de vida para todos, así, tanto para los centros de la modernidad como para las periferias de la modernidad, y ahí podría yo resolver ahí a bote pronto hacer la buena pregunta que me haces para ser un gran economista y sobre todo negociador de tratados internacionales. Nosotros somos periferia de la modernidad y en el centro de la modernidad, que es Europa, se generó este paradigma, este discurso, y resolvería como Luhmann, ni siquiera en la modernidad se cumplen, sí van más avanzados, pero nunca se van a cumplir porque simplemente son expectativas de inclusión en formato jurídico. No podemos esperar, al menos yo desde la sociología, y Toño la profesa también, bueno, la de Luhmann, no pasan de ser los derechos humanos una expectativa de inclusión en formato jurídico. Quiere decir que siempre va a estar el lado negativo de violación y el lado positivo de la distinción, que es la consagración de los derechos. O sea, siempre va a estar como una especie de contradicción. Hay derechos porque día a día se violan derechos. Hay nuevos derechos porque día a día hay nuevos tipos de violaciones de derechos
y ahí conecto con lo que dices, una violación nueva a los derechos es la invasión a la privacidad, a los datos personales, a lo que uno da en las redes. No soy especialista en el tema, pero sí está dentro de los derechos emergentes, dentro del cuadro que mostré, sí están el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales, el acceso al Internet, lo más masivo y gratuito que sea posible en el mundo, y esta invasividad de la que hablas es uno de los mejores ejemplos de un derecho humano emergente. Lo dijo Lupita, antes eso no existía, pues no existía el Internet, las computadoras, etcétera, etcétera. Conforme va avanzando el desarrollo tecnológico, van surgiendo estas inclusiones y exclusiones sociales que del lado excluyente hacen que se generen nuevos derechos humanos. Y mi querido Carlos, esa parte no la leíste porque tú fuiste a la presentación en vivo justo unos días antes de la pandemia y nos fuimos a tomar cervezas al bar irlandés que está al lado de la Ibero y ahora resulta que no viste esa parte todavía. Nada más lo digo como fraternamente porque eres un gran amigo, y pues también bohemio. Gracias por decir lo versátil que soy. Te faltó decir nada más que fui buen futbolista llanero, pero bueno, eso queda también por ahí. Gracias. ¿No hay más preguntas por ahí? Creo que no. No sé si tenemos alguna más por ahí. Creo que no, ¿verdad? No, creo que ya son, los comentarios que se habían hecho. Bueno. Además el padre puso ahí chupetoño. Sí. Déjenme acabar diciendo nada más. Se ve que se llevan bien. Sí, nos llevamos No que no. ¿Te fuiste a echar chelas con Carlos? Yo le digo trago galán y él me dice chupetoño. En fin, agradecerles a Lupita, a Javier, a Toño, a todos ellos, ella y ellos los conozco de años. Con Lupita hemos colaborado mucho juntos en los ámbitos de estudios de la pobreza de las universidades jesuitas de México, el CEAPESUG, con Ibáñez, crecí intelectualmente y como escritor a través de muchos años trabajando con él, y con Javier Prado, pues también, digamos, siempre hemos intercambiado ideas, tan es así que los sábados tenemos una reunión bagatélica que él hacía referencia, y también siempre he estado cerca de mis producciones intelectuales, finalmente gracias, ya lo dije, a mis hijas, pero también a mi esposa Laura, que también la retroalimentaba los domingos mientras me echaban mi mezcalito. Oye, pero la prostitución, si se reglamenta, ¿qué pasa? Pero es indigno como trabajo dedicarse a la prostitución, sí, pero va como fenómeno social, ¿no? Bueno, ella intuitivamente me iba dando también consejos, igual que María José también me daba muchos consejos sobre el contenido del libro, y ya más disciplinarmente, vuelvo a repetir, Montserrat Farías Barba. Gracias también a Lourdes, que hizo una magnífica coordinación, como se dice, moderación, y también a Moni, a Liliana, que no la veo por aquí, pero Liliana ha estado al tanto desde hace días para que todo esto resultara en tiempo y forma, un gran evento. Muchas gracias, Ibero León. Es que Lili era su cumpleaños hoy, entonces fue a celebrar. Bueno, pues me la saludan mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo al autor. Esperemos que próximamente podamos tener contacto en el programa de Derechos Humanos con usted y ver qué otra cosa se puede organizar. Bueno, agradecemos a la biblioteca, al Centro de Cultura por haber prestado estas instalaciones y demás, y esperamos pronto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias también a los presentadores. Gracias y buenas noches.